Con una herencia de 20.000 millones en juego, un magnate desesperado por un matrimonio de conveniencia ofrece 2 millones a una trabajadora de limpieza con su madre en tratamiento contra el cáncer. El contrato es claro: matrimonio solo en el papel, vidas separadas. Por 3 años él la ignora, ella estudia y cuida de su madre. Pero durante una crisis empresarial, la inteligencia de ella salva 50 millones. Y Damián, para su sorpresa, se da cuenta de que se ha enamorado. La idea de perderla lo aterra. Él la corteja, pero ella, herida por la indiferencia, cree que es manipulación. En el día del divorcio, él rompe los papeles públicamente, renunciando a la herencia, y declara su amor verdadero. Mira esta historia hasta el final. Te sorprenderá. Si te gustan las historias de amor y romance, suscríbete a este canal y deja tu comentario. Todos los días subimos videos como este. Continuemos. Isabela Santos se despertó a las 5 de la mañana, como lo había hecho religiosamente durante los últimos 3 años. Ya ni siquiera necesitaba el despertador. Su cuerpo se había acostumbrado a la rutina que comenzaba antes de que saliera el sol en la Ciudad de México. Se levantó cuidadosamente del delgado colchón que compartía con su madre en el pequeño departamento de 2 habitaciones en la colonia Roma Norte, tratando de no hacer ruido para no despertar a doña Carmen, quien finalmente había logrado conciliar el sueño después de una noche difícil. El reflejo en el espejo del baño le devolvió la imagen de una mujer de 28 años que cargaba con responsabilidades mucho mayores que su edad. Sus ojos castaños, herencia de su madre, aún brillaban con determinación, a pesar de las ojeras que delataban las noches de insomnio. Isabela se pasó la mano por el cabello castaño liso, recogiéndolo en un chongo sencillo que le duraría todo el día de trabajo. Se puso el uniforme azul marino que también conocía, la blusa con el logotipo de la empresa de limpieza bordado en el pecho izquierdo y los pantalones que ya estaban un poco descoloridos de tanto uso. En el bolsillo delantero siempre llevaba la foto que su madre le había tomado el día de su graduación en administración, hace 6 años. Era un recordatorio silencioso de que esa no era su vida para siempre, solo un capítulo necesario. Antes de salir, Isabela se detuvo en la cocina diminuta para dejar los medicamentos de su madre separados junto a una nota cariñosa. Doña Carmen estaba en su 4º ciclo de quimioterapia y los efectos secundarios parecían empeorar con cada sesión. Los medicamentos para las náuseas costaban una fortuna, pero Isabela siempre se las arreglaba para comprarlos, incluso si eso significaba saltarse algunas comidas. La caminata hasta la parada del microbús le llevaba 15 minutos, e Isabela aprovechaba ese tiempo para planear el día. Hoy era martes, lo que significaba que limpiaría las oficinas de los pisos superiores del edificio corporativo Reforma, uno de los edificios comerciales más lujosos de la avenida Paseo de la Reforma. Era irónico cómo conocía cada rincón de esas salas donde circulaban millones de pesos en negocios todos los días, mientras ella luchaba por juntar algunos cientos al final del mes. En el microbús lleno, Isabela se agarraba firmemente al pasamanos y dejaba que su mente divagara. Calculaba mentalmente cuánto le faltaba para liquidar las deudas médicas que se acumulaban como una montaña imposible de escalar. 500,000 pesos. El número la asaltaba todas las mañanas, pero le había prometido a su madre que encontraría una manera. Siempre la encontraba. Cuando el microbús se detuvo frente al imponente edificio de vidrio espejado, Isabela respiró hondo. Un día más, una oportunidad más para acercarse a su objetivo. Saludó al portero, don Antonio, quien siempre le sonreía con cariño. Él sabía de la situación de la familia Santos y frecuentemente guardaba pequeños trabajos extras de limpieza para Isabela los fines de semana.
El elevador la llevó hasta el 23º piso, donde estaban las oficinas de Corporativo Reforma SADCB. Isabela conocía la historia de la empresa. Había leído sobre ella en revistas de negocios durante las horas libres en la facultad. Una dinastía familiar que había construido un imperio inmobiliario valorado en miles de millones, comandada por hombres que jamás habían tenido que preocuparse por el precio de la leche o por las facturas de la luz atrasadas. Mientras preparaba su carrito de limpieza, Isabela observaba por la ventana la ciudad que se extendía hasta el horizonte. La Ciudad de México se despertaba con ella, cada persona corriendo tras sus sueños, sus necesidades, sus obligaciones. Ella no era diferente, solo cargaba con una carga un poco más pesada que la mayoría. La primera sala que siempre limpiaba pertenecía a algún ejecutivo importante. Las paredes cubiertas de diplomas y premios, el escritorio de caoba pulida, el sillón de cuero que costaba más que el salario anual de Isabela. Trabajaba en silencio, con movimientos precisos y eficientes desarrollados a lo largo de años de práctica. Cada mueble era tratado con el cuidado que le gustaría poder dar a su propia casa. Era mientras lustraba el escritorio que Isabela frecuentemente se permitía soñar. Imaginaba cómo sería presentar sus propias ideas en ese ambiente, cómo sería ser escuchada y respetada por su inteligencia, no solo por la calidad de su trabajo de limpieza. Durante la facultad, se había destacado en análisis de inversiones y planeación estratégica. Algunos profesores incluso le habían sugerido que hiciera una maestría, pero la vida tenía otros planes. El diagnóstico de cáncer de doña Carmen lo había cambiado todo de la noche a la mañana. Isabela interrumpió el último semestre de la facultad y se dedicó por completo a cuidar de su madre y conseguir recursos para el tratamiento. El seguro popular cubría lo básico, pero los medicamentos más eficaces, los exámenes especializados, los cuidados adicionales, todo eso necesitaba ser pagado aparte. 3 años habían pasado desde entonces, e Isabela se había convertido en experta en hacer milagros con los números. Administraba cada centavo con la precisión de una ejecutiva financiera, encontraba promociones, negociaba pagos a plazos, aceptaba trabajos extras los fines de semana. Su agenda estaba milimétricamente organizada. Trabajo por la mañana, hospital por la tarde cuando era necesario, estudios en línea por la noche cuando su madre estaba bien y siempre la búsqueda de oportunidades. Lo que más le dolía no era el cansancio físico o la dificultad financiera, era la soledad. Isabela había perdido el contacto con la mayoría de sus amigos de la facultad, quienes siguieron carreras prósperas mientras ella limpiaba oficinas. No había tiempo para relaciones, para diversión, para cuidar de sí misma. Su vida se había convertido en una secuencia de responsabilidades que cargaba con dignidad, pero que pesaban en sus hombros jóvenes. Aún así, cada mañana Isabela se levantaba con la misma determinación. Sabía que su situación era temporal, que cada día de trabajo la acercaba a un futuro mejor para ella y para su madre. En el cajón de su casa guardaba su diploma de administración y algunas anotaciones de proyectos empresariales que había desarrollado durante las madrugadas en vela. Un día, ella regresaría al mundo corporativo, pero esta vez como protagonista, no como invisible. Mientras terminaba de organizar la primera sala y se preparaba para ir a la siguiente, Isabela no tenía idea de que su vida estaba a punto de tomar un rumbo completamente inesperado. Eran poco después de las 7 de la mañana cuando Isabela escuchó voces alteradas provenientes de la oficina principal. Normalmente, los ejecutivos no llegaban hasta después de las 9, pero hoy había un movimiento inusual en el 25º piso. Intentó ignorar, concentrándose en la limpieza de las mesas de reunión, pero el tono de urgencia en las conversaciones la hizo detenerse por un instante. Necesito una solución para mañana, Marcos. El plazo del testamento no se puede extender.
decía una voz masculina que Isabela no reconocía, cargada de frustración y desesperación. Damián, sabes que no es tan sencillo. Encontrar a alguien dispuesta a un matrimonio de conveniencia en menos de 24 horas es casi imposible, respondía otra voz, más calmada, que Isabela sabía que pertenecía al abogado de la empresa. Isabela intentó no escuchar, pero las palabras matrimonio de conveniencia despertaron su curiosidad. Había leído sobre casos así en telenovelas y películas, pero nunca imaginó que sucedieran en la vida real, especialmente en el mundo empresarial que ella conocía solo de lejos. Sofía me traicionó una semana antes de la boda, Marcos. Una semana. Y ahora descubrimos que estaba involucrada con mi primo Eduardo desde hace meses. Toda la planificación, toda la inversión emocional. La voz se quebró por un momento. Necesito esa herencia. No se trata del dinero, se trata de honrar el legado de mi abuelo. Él siempre creyó que un hombre casado sería más responsable en los negocios. Isabela conocía esa historia por los periódicos de economía que leía religiosamente. Damián Blackwell, heredero de uno de los mayores imperios inmobiliarios del país, necesitaba casarse antes de los 32 años para tener acceso a la herencia integral. La excentricidad había sido tema de especulaciones en los medios por meses, especialmente después de que el compromiso con Sofía Mendonça, una socialité conocida, había sido anunciado el año anterior. Sin querer, Isabela se acercó a la puerta entreabierta. Sabía que estaba siendo indiscreta, pero algo en la vulnerabilidad de aquella voz la tocó profundamente. Era extraño escuchar a un hombre tan poderoso demostrar tanta fragilidad. ¿Y si ofrecemos una compensación económica significativa?, preguntó Marcos. 2 millones de pesos de inmediato, más 100.000 mensuales durante 3 años. Después del periodo, divorcio automático con 5 millones más de compensación. Es una propuesta generosa para cualquier mujer. Isabela sintió que el corazón se le aceleraba. 7 millones de pesos. Era exactamente 14 veces más de lo que necesitaba para saldar todas las deudas médicas de su madre y aún sobrarle para rehacer su vida. Sería la solución a todos sus problemas financieros. Era completamente irreal para alguien como ella. Tiene que ser alguien que pueda presentar a la familia sin levantar sospechas, continuó Damián. Una mujer educada que sepa comportarse en eventos sociales, pero que también acepte las condiciones del contrato. Nada de involucramiento emocional, nada de complicaciones. Solo un acuerdo de negocios. Damián, estás hablando de una fantasía. Las mujeres con ese perfil generalmente ya tienen estabilidad financiera y no necesitarían un acuerdo así, replicó Marcos. Isabela se recargó en la pared, sintiendo que le temblaban las piernas. Por un momento loco, se imaginó entrando en esa sala y ofreciéndose para el acuerdo. Ella tenía estudios superiores, sabía comportarse adecuadamente y ciertamente necesitaba desesperadamente el dinero. Pero era una fantasía absurda. Ella era solo una trabajadora de limpieza, invisible para hombres como Damián Blackwell. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que renuncie a la herencia y decepcione a 3 generaciones de la familia? La voz de Damián sonó amarga. Tal vez deberíamos ampliar el abanico de posibilidades, sugirió Marcos hesitantemente. Buscar mujeres que, independientemente de su clase social, tengan educación y una necesidad financiera urgente. Lo que importa es que sea confiable y esté dispuesta a honrar el contrato. Isabela sintió como si el universo estuviera conspirando a su favor, o contra ella, aún no sabía con certeza. Respiró hondo, pensando en su madre en casa, en los medicamentos que necesitaba comprar esa semana, en las cuentas que se acumulaban. Pensó también en su formación, en cómo siempre había sabido adaptarse a diferentes ambientes, en cómo había aprendido desde niña a observar e imitar comportamientos,
Antes de que pudiera reconsiderarlo, Isabela tocó ligeramente la puerta. «Con permiso», dijo, entrando en la sala con su carrito de limpieza. «Disculpen la interrupción. Solo quería avisarles que voy a limpiar esta sala ahora, pero puedo volver más tarde si lo prefieren». Damián Blackwell levantó los ojos por primera vez hacia ella. Isabela se sorprendió al ver a un hombre de aproximadamente 30 años, cabello castaño oscuro, ligeramente despeinado, ojos azules que demostraban un cansancio profundo. No correspondía a la imagen arrogante que ella había creado en su mente. Parecía más joven, más humano, más vulnerable. «No puedes quedarte. Ya estábamos terminando», dijo Damián, pasándose la mano por el cabello. Isabela comenzó a limpiar metódicamente, pero su mente trabajaba a un ritmo acelerado. Sabía que esta era probablemente su única oportunidad de cambiar no solo su vida, sino la vida de su madre. El miedo luchaba contra la esperanza en su pecho. «Señores», dijo de repente, sorprendiéndose a sí misma con su propia audacia, «les pido disculpas, pero no pude evitar escuchar parte de la conversación. Sé que puede parecer inapropiado de mi parte, pero me gustaría postularme para el puesto que están discutiendo». El silencio en la sala fue ensordecedor. Damián y Marcos la miraron como si acabara de hablar en un idioma alienígena. Isabela sintió que el rostro se le calentaba, pero mantuvo la postura erguida. «Tengo estudios superiores en administración», continuó, con la voz ganando firmeza. «Trabajo aquí desde hace 3 años y conozco la reputación de la familia. Necesito desesperadamente recursos financieros para costear el tratamiento médico de mi madre, y puedo garantizar que honraría cada cláusula del contrato que establecieran». Damián se levantó lentamente, estudiando a Isabela con una expresión indefinible. Podía casi escuchar sus pensamientos. ¿Cómo una trabajadora de limpieza podía tener la audacia de proponer algo así? Pero había algo en sus ojos que no era desprecio, era curiosidad. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó finalmente. «Isabela Santos», respondió ella, levantando la barbilla con dignidad. «Isabela Santos», repitió Damián, como si probara el nombre. «¿Y estás segura de lo que te estás ofreciendo a hacer?». Isabela miró directamente a los ojos de Damián Blackwell, sintiendo una mezcla de terror y determinación corriendo por sus venas. «Estoy absolutamente segura, señor Blackwell. Entiendo perfectamente lo que se propone, un matrimonio de conveniencia, sin involucramiento emocional, con una duración de 3 años. Un acuerdo puramente comercial». Marcos carraspeó incómodamente, claramente impactado por la situación. Damián, por otro lado, continuó estudiando a Isabela con una intensidad que la hacía sentirse simultáneamente expuesta y empoderada. «Dijiste que tienes estudios en administración», dijo Damián, cruzándose de brazos. «¿Dónde estudiaste?» «Universidad Nacional Autónoma de México. Me gradué hace 6 años, pero tuve que interrumpir mi carrera cuando mi madre fue diagnosticada con cáncer», respondió Isabela, manteniendo la voz firme, a pesar de que el corazón le latía a 1000 por hora. «¿Y por qué debería confiar en una persona que acabo de conocer con algo tan importante como mi herencia familiar?». La pregunta de Damián sonó más como curiosidad genuina que como un desafío. Isabela respiró hondo. Era ahora o nunca. «Porque, señor Blackwell, yo tengo más que perder que usted. Si rompo este acuerdo, no solo perderé dinero, sino que perderé la única oportunidad de salvar la vida de mi madre. Eso me convierte en la persona más confiable que podría encontrar». El silencio se extendió por largos segundos. Marcos jugueteaba nerviosamente con los papeles, claramente incómodo con la dirección que había tomado la conversación. Damián caminaba por la sala, procesando la propuesta inesperada. «Marcos, ¿podrías darnos unos minutos?», pidió Damián finalmente. El abogado salió, no sin antes lanzar una mirada preocupada a Isabela. Cuando quedaron solos, Damián se acercó a ella, pero manteniendo una distancia respetuosa.
Cuéntame sobre tu madre, dijo, con la voz más suave de lo que Isabela esperaba. Doña Carmen tiene 54 años. Fue diagnosticada hace 3 años con cáncer de mama. El tratamiento en el Seguro Popular es limitado, así que trabajo para pagar los medicamentos y procedimientos adicionales. Isabela hizo una pausa, tragándose la emoción. Las deudas ya han alcanzado los 500,000 pesos. Cada mes que pasa, el valor aumenta y yo... Su voz falló por un instante. Tengo miedo de no poder más. Damián asintió lentamente. ¿Y realmente crees que podrías hacerte pasar por mi esposa? Eventos sociales, cenas de negocios, apariciones públicas. Señor Blackwell, he pasado los últimos 3 años observando este mundo de cerca. Sé cómo hablan, cómo se visten, cómo se comportan. Puedo aprender cualquier protocolo necesario. Isabela enderezó los hombros. Y tengo algo que muchas mujeres de su círculo social tal vez no tengan. Realmente necesito que esto funcione. Damián caminó hasta la ventana, contemplando la ciudad allá abajo. El contrato sería riguroso. Vivirías en la mansión de la familia, pero en un ala separada. Mantendríamos la apariencia de un matrimonio por amor, pero nuestra interacción sería mínima fuera de los eventos obligatorios. Ningún contacto físico más allá de lo necesario para las fotografías. Entiendo perfectamente, respondió Isabela. Y continuarías trabajando aquí. Para los medios y para mi familia, sería la historia romántica de un empresario que se enamoró de una mujer trabajadora y honesta. El cuento de hadas moderno que todos adoran. Isabela sintió una punzada de ironía. Un cuento de hadas donde la princesa continuaría trapeando pisos, pero esta vez con un anillo de diamantes en el dedo. Hay una cosa más, continuó Damián. Sigilo absoluto. Si rompes la confidencialidad del acuerdo, las penalizaciones financieras serán severas. Perderías todo y aún te quedarías con una deuda mayor que la actual. Comprendo, dijo Isabela. ¿Y cuándo empezaríamos? Damián se giró hacia ella con una expresión casi divertida en el rostro. ¿De verdad estás haciendo esto, verdad? Te estás ofreciendo a casarte con un completo extraño. No con un completo extraño, corrigió Isabela. Me estoy ofreciendo a hacer un acuerdo comercial con el heredero de Corporativo Reforma, una de las empresas más respetadas del país. Es una decisión calculada, no impulsiva. Por primera vez desde que había entrado en la sala, Damián sonrió, una sonrisa genuina que transformó por completo su expresión. Isabela Santos, eres o muy valiente o completamente loca. Probablemente un poco de ambos, admitió ella, permitiéndose una pequeña sonrisa. Damián volvió a la mesa y tomó el teléfono. Marcos, ¿puedes regresar, por favor? Cuando el abogado regresó, Damián anunció, tenemos a nuestra candidata. Marcos abrió los ojos como platos. Damián, no puedes estar hablando en serio. Ella es inteligente, tiene motivos genuinos, educación adecuada y está dispuesta a honrar un contrato riguroso, interrumpió Damián. Exactamente lo que necesitamos. En las horas siguientes, Isabela se vio inmersa en un torbellino de documentos legales, verificaciones de antecedentes y negociaciones de términos. Marcos, a pesar de sus reservas iniciales, se mostró profesional, explicando cada cláusula detalladamente. El contrato era realmente riguroso. 2 millones de pesos de inmediato, 100,000 mensuales durante 3 años, 5 millones adicionales al final del periodo. A cambio, Isabela se comprometía a mantener las apariencias de un matrimonio feliz, participar en eventos sociales según fuera necesario y mantener sigilo absoluto sobre la naturaleza del acuerdo. Cuando finalmente firmó su nombre en el documento, Isabela sintió como si estuviera saltando de un precipicio, sin saber si había un lago o rocas abajo. La ceremonia será el próximo viernes, informó Damián, también firmando los papeles.
Una celebración pequeña, solo familia cercana. Tendrás esta semana para prepararte. Isabela asintió, aún procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. ¿Y a partir de cuándo me mudo a la mansión? El sábado. Mi asistente, Elena, se pondrá en contacto contigo mañana para discutir los detalles. Damián hizo una pausa. Isabela, espero que sepas que, a pesar de la naturaleza comercial de este acuerdo, te trataremos con respeto. No eres una empleada, al menos no oficialmente. Isabela tomó su copia del contrato, sintiendo el peso del papel en sus manos. Gracias, Damián. Puedo llamarte Damián, ¿verdad? Claro. Después de todo, en unos días serás mi esposa. La palabra sonó extraña, saliendo de sus labios. Cuando Isabela finalmente salió del edificio aquella tarde, su vida había cambiado por completo. En su bolsillo llevaba la tarjeta de uno de los bancos más exclusivos de la ciudad y la promesa de que, hasta el viernes, 2 millones de pesos estarían en su cuenta. Mientras esperaba el microbús, miró una última vez al edificio corporativo Reforma. Mañana regresaría como trabajadora de limpieza. La semana siguiente, regresaría como Isabela Santos de Blackwell. La vida, pensó, definitivamente tenía un sentido del humor peculiar. Los primeros 6 meses del matrimonio de Isabela transcurrieron como un sueño extraño e incómodo. La mansión de los Blackwell, en Lomas de Chapultepec, era más grande que cualquier lugar donde ella hubiera vivido antes, pero el ala que ocupaba parecía una prisión dorada. Damián cumplía religiosamente los términos del contrato, educado, distante y absolutamente indiferente a su presencia. Durante el día, Isabela continuaba trabajando como trabajadora de limpieza en el edificio, una charada que se volvía más difícil cada mañana. Los otros empleados la trataban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Como una simple trabajadora de limpieza, había conquistado el corazón del heredero más codiciado de la Ciudad de México. Ella sonreía y esquivaba las preguntas, inventando una historia romántica sobre encuentros casuales y pasión a primera vista. Por la noche, regresaba a la mansión, donde Damián la saludaba formalmente durante la cena, cuando él estaba presente. La mayoría de las veces trabajaba hasta tarde o tenía compromisos sociales de los cuales ella era dispensada. Isabela cenaba sola en el comedor que acomodaba a 20 personas, atendida por empleados que la trataban con la cortesía reservada a la patrona, pero sin la calidez genuina. La madre de Isabela había reaccionado con sorpresa y alegría cuando se enteró del matrimonio. Doña Carmen, debilitada por los tratamientos, pero con los ojos brillando de esperanza, tomó las manos de su hija y dijo que siempre había sabido que algo maravilloso sucedería. Isabela sonrió y asintió, guardando para sí misma la verdad sobre el acuerdo. Ver a su madre en un hospital privado, recibiendo el mejor tratamiento disponible, hacía que cada momento de soledad valiera la pena. Pero fue durante una cena de negocios en el Hotel San Regis, en la Ciudad de México, que todo comenzó a desmoronarse. Isabela se había preparado cuidadosamente para el evento. Un vestido azul marino elegante, maquillaje discreto, los aretes de perlas que Damián le había dado para mantener las apariencias. Había estudiado los nombres de los invitados, sus empresas, sus intereses, preparándose como siempre lo hacía para representar bien el papel de esposa enamorada. La cena comenzó bien. Isabela conversaba educadamente con las esposas de los otros empresarios, sonreía en los momentos correctos, demostraba un interés genuino por los negocios que se discutían. Damián, a su lado, desempeñaba perfectamente el papel del marido orgulloso, tomándole la mano ocasionalmente y lanzándole miradas que parecían cariñosas para los observadores. Fue entonces cuando Sofía Mendonça apareció.
la ex prometida de Damián, entró en el salón como una tormenta elegante, vistiendo un vestido rojo que costaba más que el sueldo anual de Isabela como trabajadora de limpieza. Su cabello rubio caía en ondas perfectas sobre los hombros y caminaba con la confianza de quien nunca había dudado de su lugar en el mundo. «Damián, querido», dijo Sofía, acercándose a la mesa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué sorpresa encontrarte aquí, y tú debes ser la famosa Isabela». Isabela sintió todas las miradas volverse hacia ella. Había algo en la forma en que Sofía pronunció su nombre que la hizo sentir como si estuviera siendo desnudada en público. «Sofía», respondió Damián con la voz tensa, «no esperábamos verte aquí». «Oh, Eduardo recibió una invitación de última hora», dijo ella refiriéndose al primo de Damián con quien se había involucrado. «Recuerdan a Eduardo, ¿verdad?» Eduardo Blackwell apareció detrás de Sofía, un hombre alto y atractivo que compartía los rasgos de la familia, pero con una sonrisa más cruel. Isabela había oído hablar de él, el primo más joven que siempre había vivido a la sombra de Damián, resentido por no haber heredado la posición de sucesor. «¡Primo!», dijo Eduardo, extendiendo la mano a Damián. «Y la bella Isabela. Debo decir que has superado nuestras expectativas, Damián. ¿Quién diría que encontrarías el amor verdadero en donde trabajabas antes, Isabela?». El silencio en la mesa era pesado. Isabela sintió que la sangre se le helaba. Eduardo lo sabía. No solo lo sabía, sino que estaba dispuesto a usar la información para humillarla en público. «Trabajaba en el ramo de servicios», respondió Isabela cuidadosamente, tratando de mantener la voz firme. «Ah, sí, servicios», repitió Sofía con una sonrisa venenosa. «¿Qué área específica, querida? Siempre siento curiosidad por cómo se conoce la gente». Isabela miró rápidamente a Damián, que parecía tenso como una cuerda a punto de romperse. Podía ver en sus ojos que él también se había dado cuenta de la trampa que estaban tendiendo. Isabela trabajaba con limpieza y mantenimiento corporativo, dijo Damián finalmente. Eduardo se rió, un sonido desagradable que resonó por el salón. «Limpieza, qué romántico. Literalmente barriste los pies de mi primo. ¿No es así, Isabela?». Las risas ahogadas de algunos invitados golpearon a Isabela como bofetadas. Sintió que el rostro le ardía de humillación, pero forzó una sonrisa. «El amor sucede en los lugares más inesperados», dijo ella, tratando de sonar despreocupada. «Ciertamente», convino Sofía, «y debe ser un cambio enorme, ¿verdad? De limpiar oficinas a ser dueña de ellas. Apuesto a que estás aprendiendo mucho sobre el mundo de los negocios». «Sofía, basta», dijo Damián, con la voz baja pero cargada de advertencia. «Oh, no quise ofender», dijo Sofía con falsa inocencia. «Es solo que toda esta historia es tan inusual. Un cuento de hadas moderno realmente». La trabajadora de limpieza que se casa con el príncipe hizo una pausa dramática. «Claro que todos conocemos la presión que estabas enfrentando para casarte antes de los 32, Damián. Qué suerte encontrar a alguien tan conveniente». La palabra «conveniente» flotó en el aire como una acusación. Isabela vio el reconocimiento en los ojos de algunos invitados, la comprensión de que tal vez aquel matrimonio no era el romance que parecía ser. Eduardo se inclinó sobre la mesa, su sonrisa volviéndose aún más cruel. «Dime, Isabela, ¿realmente crees que Damián te habría mirado 2 veces si no necesitara desesperadamente una esposa? Una trabajadora de limpieza, seamos sinceros». «Eduardo», la voz de Damián cortó el aire como un látigo, pero el daño estaba hecho. Isabela podía sentir los susurros extendiéndose por la mesa, las miradas especulativas, las sonrisitas discretas. Su historia de amor de cuento de hadas se había transformado en una broma cruel ante sus ojos. «Con permiso», dijo Isabela, levantándose con toda la dignidad que logró reunir.
Necesito ir al baño. Salió del salón con pasos firmes, pero tan pronto como llegó al pasillo, sus piernas flaquearon. Se recargó en la pared, tratando de respirar, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Todas sus inseguridades, todos los miedos que había tratado de suprimir durante los últimos meses, salieron a la superficie como una ola devastadora. Tal vez Eduardo tenía razón. Tal vez ella era solo una conveniencia, una solución desesperada para un problema urgente. Tal vez nunca podría realmente pertenecer a este mundo, por mucho que lo intentara. Isabela estaba en el pasillo solo unos minutos cuando escuchó pasos acercándose. Se preparó para enfrentar a Damián, o peor aún, a Sofía, viniendo a asestar el golpe final. En cambio, una mujer elegante de aproximadamente 60 años apareció, con cabello canoso impecablemente arreglado y ojos amables. «Debes ser Isabela», dijo la mujer con una sonrisa cálida. «Soy Elena Blackwell, tía de Damián. Espero que no te importe que haya venido a buscarte». Isabela intentó recomponerse rápidamente. «Señora Blackwell, yo solo estaba... Te estabas recuperando de un ataque completamente innecesario y cruel», interrumpió Elena. «¿Puedo llamarte Isabela? Y por favor, llámame solo Elena». Había algo en la voz de Elena que era diferente de la frialdad que Isabela había encontrado en la familia Blackwell hasta entonces. Era genuina, cálida, casi maternal. «Presencié lo que sucedió allá adentro», continuó Elena acercándose. «Eduardo siempre ha sido un chico amargado y envidioso. En cuanto a Sofía, bueno, una mujer que traiciona a un hombre una semana antes de la boda no tiene moral para juzgar a nadie». Isabela sintió lágrimas quemando en los ojos. «Tal vez tengan razón. Tal vez no pertenezco a este mundo». Elena estudió a Isabela con atención, como si estuviera viendo algo que otros no lograban ver. «¿Puedo contarte una historia?» Isabela asintió, agradecida por la distracción. «Hace 40 años, yo era solo una maestra de primaria de un pueblo en el Estado de México. Venía de una familia humilde. Mi padre era mecánico, mi madre costurera. Cuando conocí a Roberto Blackwell, el hermano mayor del padre de Damián, todos dijeron que era una locura, una maestra pobre con uno de los hombres más ricos del estado». Elena sonrió con cariño al recordar. «Su familia me odiaba. Decían que era una interesada, que estaba tratando de aprovecharme de la fortuna de la familia. Roberto enfrentó presiones terribles para terminar nuestra relación». «¿Qué pasó?», preguntó Isabela, genuinamente curiosa. «Roberto me defendió, pero no fue eso lo que conquistó a la familia». Elena hizo una pausa significativa. Fue cuando la empresa atravesó una crisis terrible, una recesión que casi los lleva a la quiebra. Roberto estaba desesperado, trabajando día y noche, pero las soluciones tradicionales no funcionaban. Fue entonces cuando sugerí algo que ninguno de los ejecutivos había pensado. Isabela se inclinó hacia adelante, interesada. «Propuse que invirtieran en vivienda popular. En ese momento, nadie en el mercado inmobiliario de lujo quería rebajarse a construir para la clase trabajadora. Pero yo conocía a esa población, conocía sus necesidades, sus sueños de tener una casa propia». Elena sonrió. «Mi sugerencia no solo salvó a la empresa de la quiebra, sino que abrió un mercado completamente nuevo. Corporativo Reforma se convirtió en líder en vivienda popular, multiplicando las ganancias». Isabela sintió una conexión extraña con la historia. «¿Y la familia te aceptó después de eso?». Más que eso, se dieron cuenta de que aportaba una perspectiva que ellos nunca tendrían. Mi origen humilde no era una debilidad, era una fortaleza. Entendía cosas que ellos, aislados en su riqueza, jamás podrían comprender. Elena tomó gentilmente el brazo de Isabela. «Querida, tienes algo que estas mujeres como Sofía nunca tendrán. Conoces la vida real. Sabes el valor del trabajo honesto, de la lucha, de la perseverancia. Eso no es motivo de vergüenza, es tu mayor activo.
Pero soy solo una trabajadora de limpieza, murmuró Isabela. No, no lo eres. Eres una mujer graduada en administración que sacrificó su carrera para cuidar a su madre. Una mujer que tuvo la valentía de proponer un acuerdo audaz para salvar a alguien que ama. Una mujer que, a pesar de estar en un ambiente hostil, mantiene su dignidad e inteligencia. Elena sonrió. Roberto me ha contado sobre ti. Le impresionan tus observaciones durante las reuniones familiares. Isabela parpadeó, sorprendida. No sabía que él prestaba atención. Querida, subestimas tu propio impacto. La semana pasada, cuando comentaste sobre la necesidad de diversificar el portafolio de la empresa para incluir proyectos sustentables, Roberto pasó 2 días investigando sobre el tema. Tus ideas son valiosas. Por primera vez en meses, Isabela sintió una chispa de esperanza. Pero Damián apenas me habla. Para él, solo soy parte de un acuerdo comercial. Elena dudó por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Isabela, ¿puedo decirte algo en confianza? Isabela asintió. Damián está confundido. Muy confundido. Él esperaba que este matrimonio fuera simple, un acuerdo frío, sin complicaciones. Pero tú lo estás afectando de maneras que no esperaba. ¿Cómo así? Roberto ha notado cambios en su comportamiento. Damián ha cancelado varias reuniones sociales en los últimos meses, reuniones que antes eran importantes para él. Pregunta por ti cuando no estás presente en las cenas familiares. Y la semana pasada, Elena se detuvo como si hubiera dicho demasiado. ¿La semana pasada qué?, insistió Isabela. Fue visto comprando flores en el mercado de Jamaica, flores sencillas, no los arreglos caros que solía encargar para sus otras acompañantes. Roberto dijo que nunca había visto a Damián escoger flores personalmente. Isabela sintió que el corazón se le aceleraba. Pero nunca me ha dado flores. No, no te las ha dado. Y ese es justamente el problema. Elena sonrió con sabiduría. Mi querida, Damián está luchando contra algo que no estaba previsto en su contrato, sentimientos genuinos, y eso lo está aterrorizando. En este momento, Damián apareció en el pasillo, claramente buscando a Isabela. Cuando las vio conversando, su expresión se volvió aún más tensa. Isabela, tenemos que volver. La gente está preguntando dónde estás, dijo, pero su mirada se dirigió inquisitivamente hacia Elena. Por supuesto, respondió Isabela, sintiéndose repentinamente más fuerte. Tía Elena solo me estaba contando historias interesantes sobre la familia. Elena dio un apretón alentador en el brazo de Isabela. Recuerda lo que hablamos, querida. Tienes más poder del que imaginas. Cuando volvieron al salón, Isabela caminaba diferente. Aún sentía el dolor de la humillación, pero ahora también cargaba algo nuevo. La comprensión de que su historia en la familia Blackwell apenas estaba comenzando y que tal vez, solo tal vez, tenía más control sobre su destino del que había creído. 2 años y medio habían pasado desde la boda e Isabela sentía como si estuviera viviendo en 2 realidades paralelas. Durante el día, continuaba su trabajo como trabajadora de limpieza, ahora observando todo con ojos diferentes, absorbiendo información sobre el funcionamiento de la empresa con una perspectiva única. Por la noche, participaba en las cenas familiares, donde sus opiniones eran cada vez más solicitadas y respetadas, especialmente por el tío Roberto. Su madre estaba en remisión completa desde hacía 6 meses. Un milagro que Isabela atribuía al tratamiento de primera línea que finalmente había podido costear. Doña Carmen se había mudado a un departamento cómodo cerca del hospital, donde se hacía chequeos regulares y por primera vez en años, Isabela podía dormir sin preocuparse por las cuentas médicas. Pero algo andaba mal con Damián. En los últimos meses, Isabela había notado cambios sutiles en su comportamiento. La observaba durante las cenas con una intensidad que la dejaba incómoda. Sus respuestas se volvieron más cortas,
casi groseras, y parecía evitarla a propósito. Cuando tenían que aparecer juntos en eventos públicos, cumplía el papel perfectamente, pero Isabella sentía una tensión nueva entre ellos, como si estuviera luchando contra alguna fuerza invisible. El jueves por la noche, 3 meses antes del final del contrato, Isabella estaba en su habitación cuando escuchó voces alteradas provenientes del estudio de Damián. Había aprendido a lo largo de los años que las paredes de la mansión eran más delgadas de lo que parecían, y reconoció inmediatamente la voz de Eduardo. «Estás cometiendo un error terrible, primo», decía Eduardo. «Todos saben que este matrimonio es una farsa. ¿Por qué no terminas de una vez y te casas con alguien adecuada? Mi matrimonio no es asunto tuyo», respondió Damián con la voz cargada de irritación. «No seas ingenuo, Damián. ¿Crees que nadie se da cuenta? La forma en que la miras ha cambiado. Te estás enamorando de una trabajadora de limpieza». Eduardo se rió cruelmente. «El heredero de la dinastía Blackwell, perdiendo la cabeza por una mujer que gana menos en un año de lo que gastas tú en un fin de semana». Isabella sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sabía que Eduardo era cruel, pero escuchar que su origen era usado como insulto aún la lastimaba profundamente. «Eduardo, tienes 5 segundos para salir de mi casa antes de que haga algo de lo que podamos arrepentirnos», dijo Damián con la voz peligrosamente baja. «Despierta, primo. Ella te está manipulando. ¿Crees que es coincidencia que aparezca justamente cuando más la necesitabas? ¿Que tenga todas las respuestas correctas en las reuniones familiares? ¿Te estudió a ti? ¿Estudió a la familia? Es una oportunista inteligente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabella contuvo la respiración, esperando que Damián defendiera su honor, que refutara las acusaciones crueles del primo. En cambio, escuchó la voz de Damián, baja y llena de duda. «A veces me pregunto lo mismo». Las palabras golpearon a Isabella como una avalancha. Se alejó de la puerta, tambaleándose hasta su cama, sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Después de 2 años y medio viviendo en esa casa, compartiendo comidas, conversaciones, momentos de aparente conexión genuina, Damián aún dudaba de sus intenciones. Durante la madrugada, Isabella no pudo dormir. Las palabras de Eduardo, y peor aún, la concordancia silenciosa de Damián, resonaban en su mente. Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando los jardines impecables de la mansión. Por un momento, intentó imaginarse quedando allí para siempre, luchando constantemente para probar su valor, su sinceridad, su dignidad. La revelación llegó como un rayo. Estaba cansada, agotada de vivir una mentira, de fingir que no le importaba la frialdad de Damián, de pretender que no había desarrollado sentimientos por un hombre que la veía solo como una oportunista inteligente. Porque la verdad que Isabella finalmente admitió para sí misma en aquella madrugada solitaria era que se había enamorado de Damián Blackwell, no por el dinero, no por la seguridad que él le proporcionaba, sino por el hombre que había observado en momentos desprevenidos. El hombre que trataba a los empleados de la mansión con respeto, que visitaba secretamente proyectos sociales de la empresa, que una vez había encontrado en el jardín alimentando a un gato herido. Pero ese mismo hombre dudaba de sus intenciones básicas de decencia humana. En la mañana del viernes, Isabella tomó una decisión. Escribió una carta de renuncia sencilla y la dejó en la mesa de don Antonio, el portero que se había convertido en amigo a lo largo de los años. No podía seguir trabajando en el edificio, fingiendo normalidad, mientras su mundo se desmoronaba. Durante el almuerzo, llamó a Elena, la única persona en la familia Blackwell que la trataba con cariño genuino. «Elena, necesito contarte algo», dijo Isabella con la voz temblorosa. «Me voy». «¿Qué, querida? ¿Qué pasó?».
Isabela contó sobre la conversación que había escuchado, sobre la duda de Damián, sobre cómo se sentía agotada de luchar por un lugar en un mundo que tal vez nunca la aceptaría verdaderamente. Isabela, no puedes rendirte ahora, dijo Elena con la voz llena de preocupación. Faltan solo 3 meses para el final del contrato y puedo garantizarte que Damián siente más por ti de lo que admite. No importa lo que sienta, respondió Isabela, con lágrimas corriendo por su rostro. Si después de 2 años y medio aún cree que soy una oportunista, entonces nunca me conoció verdaderamente. Y no puedo seguir viviendo así, Helena. No puedo seguir fingiendo que no me importa. Aquella noche, en la cena familiar, Isabela estuvo silenciosa. Cuando Roberto hizo una pregunta sobre su opinión sobre un nuevo proyecto, ella simplemente dijo que no tenía comentarios que hacer. Damián la observó extrañamente, pero no dijo nada. Después de la cena, mientras Isabela se preparaba para subir a su habitación, Damián la llamó. Isabela, ¿estás bien? Te ves distante. Ella se giró hacia él y por un momento todo el dolor y la frustración acumulada amenazaron con explotar. En cambio, simplemente dijo: estoy cansada, Damián, muy cansada. ¿Cansada de qué? Isabela miró a los ojos azules que se habían vuelto tan familiares, tan queridos, y susurró: de fingir. Subió las escaleras sin mirar atrás, dejando a Damián solo en la sala, con una expresión confusa y algo que parecía desesperación comenzando a formarse en sus ojos. Isabela pasó el fin de semana en silencio, haciendo las maletas discretamente y organizando sus pensamientos. Había decidido partir el lunes siguiente, 3 meses antes del plazo estipulado en el contrato. Sabía que eso significaría renunciar a los 5 millones finales, pero su dignidad valía más que cualquier cantidad. El lunes por la mañana, en lugar de ir a trabajar, Isabela fue a la oficina de Marcos para comunicar oficialmente su decisión. El abogado la recibió con sorpresa y preocupación visibles. Isabela, ¿estás segura de esto? Faltan solo 12 semanas. Estás renunciando a una fortuna, dijo Marcos, hojeando el contrato. Estoy segura, respondió Isabela, con la voz firme a pesar del corazón roto. Me gustaría que el divorcio se tramite lo más rápido posible. Mantendré el sigilo sobre los términos del acuerdo, como se acordó, pero no puedo seguir adelante. ¿Puedo preguntar por qué? ¿Damián hizo algo? Damián no hizo nada, interrumpió Isabela. Ese es justamente el problema. Después de 2 años y medio, seguimos siendo completos extraños. Él no confía en mí y yo no puedo seguir fingiendo que eso no me afecta. Marcos la observó con atención. Isabela, ¿puedo contarte algo fuera de actas? Ella asintió. Damián vino a buscarme la semana pasada. Quería saber si había alguna forma legal de extender el contrato más allá de los 3 años. Isabela sintió que el corazón se le aceleraba, pero se obligó a mantener la expresión neutra. ¿Y la hay? Técnicamente, sería necesario un nuevo acuerdo, con el consentimiento de ambas partes. Marcos hizo una pausa. Isabela, un hombre no busca extender un contrato de conveniencia a menos que quiera mantener las apariencias por más tiempo, concluyó Isabela amargamente. Tal vez se ha dado cuenta de que es conveniente tener una esposa que no interfiere en su vida personal. O tal vez, dijo Marcos gentilmente, se ha dado cuenta de que no quiere que te vayas. Isabela se levantó, decidida a no dejarse afectar por esperanzas vacías. Por favor, tramite el divorcio. Dejaré una carta para Damián en la mansión y me iré esta tarde. Cuando llegó a casa, Isabela encontró la mansión extrañamente silenciosa. Damián había salido para un viaje de negocios que duraría 3 días. Una oportunidad perfecta para que ella se fuera sin enfrentamientos innecesarios. Se sentó en la mesa del estudio y comenzó a escribir la carta más difícil de su vida. Damián, cuando acepté tu propuesta hace 2 años y medio, pensaba que sería lo más difícil que jamás había hecho.
Estaba equivocada. Irse es infinitamente más difícil. Quiero que sepas que he honrado cada cláusula de nuestro contrato. He mantenido el sigilo. He desempeñado mi papel en público y he tratado al máximo de no interferir en tu vida. Pero hay algo que no estaba previsto en el acuerdo. El hecho de que me convertiría en una persona diferente durante este tiempo. No hablo solo de los vestidos caros o de los eventos sociales. Hablo de descubrir una versión de mí misma que no conocía. Una mujer que tiene opiniones valiosas sobre negocios, que puede contribuir significativamente a decisiones importantes, que merece ser escuchada y respetada. Durante estos años, te observé más de lo que debía. Vi tu dedicación al trabajo, tu preocupación genuina por los empleados, tu lucha para equilibrar la tradición familiar con la innovación. Aprendí a admirarte no solo como empresario, sino como persona. Pero también me di cuenta de que para ti permanezco exactamente lo que era el primer día, una solución conveniente para un problema urgente. Después de todo este tiempo, aún cuestionas mis motivaciones. Aún dudas de la sinceridad de mis contribuciones. No puedo seguir viviendo así. No puedo seguir despertando cada día en una casa donde soy tratada como una extraña educada. No puedo seguir fingiendo que no me importa tu opinión sobre mí. Me voy hoy porque descubrí algo que no estaba previsto en nuestro acuerdo. Descubrí mi propio valor. Y ese valor no permite que permanezca en un lugar donde no soy verdaderamente bienvenida. No importa cuánto dinero esté involucrado. No te preocupes por los aspectos legales. Marcos está cuidando de todo y mantendré el sigilo absoluto sobre nuestro acuerdo. Tu reputación y herencia están seguras. Gracias por darme la oportunidad de salvar a mi madre y descubrir quién soy realmente. Lamento solo que nunca hayamos tenido la oportunidad de conocernos verdaderamente. Isabela selló la carta y la dejó en la mesa del estudio de Damián. Luego, recogió sus pocas posesiones personales. Había llegado a esa casa casi sin nada y se iría de la misma forma. La ropa cara, las joyas, todo permanecería allí. Llevaría solo lo que era verdaderamente suyo. Sin embargo, antes de partir, Isabela tomó una decisión final. Se dirigió a la oficina de Roberto en la sede de la empresa. Si se iba, haría una última contribución. «Tío Roberto», dijo, entrando en la sala después de que la secretaria anunciara su llegada, «necesito hablar contigo». Roberto la recibió con el cariño de siempre, pero Isabela podía ver la preocupación en sus ojos. «Isabela, Damián me ha llamado desesperado. Se enteró de que pediste el divorcio. ¿Qué está pasando? Es una decisión tomada», dijo Isabela firmemente. «Pero antes de irme, quiero entregarte algo». Colocó sobre la mesa una carpeta con decenas de páginas manuscritas. «Durante estos años he observado la empresa desde una perspectiva única. He desarrollado un proyecto completo para un programa de responsabilidad social que podría revolucionar la forma en que Corporativo Reforma se relaciona con la comunidad». Roberto abrió la carpeta con los ojos muy abiertos mientras leía. «Isabela, esto es extraordinario. El detalle, la viabilidad económica, el impacto social. ¿Dónde aprendiste a hacer algo así?» «Aprendí observando, estudiando y, sobre todo, recordando de dónde vengo», respondió Isabela. «Este proyecto puede ser mi regalo de despedida para la familia que me acogió, aunque sea temporalmente». Roberto la observó con intensidad. «Isabela, no puedes irte. No ahora. Damián necesita ver esto. La empresa te necesita». «La empresa ha sobrevivido décadas sin mí», dijo Isabela levantándose. «Y Damián nunca me vio verdaderamente. Es mejor así». Se dirigió a la puerta, pero Roberto la llamó una vez más. «Isabela, puedo garantizarte una cosa. Cuando Damián descubra que te has ido, se dará cuenta exactamente de lo que ha perdido. La cuestión es si no será demasiado tarde». Isabela sonrió tristemente. «Tal vez algunas lecciones solo puedan aprenderse a través de la pérdida, tío Roberto.
Cuídate. Salió del edificio por última vez, sintiendo el peso de una vida entera cambiando de dirección. En unas horas, Damián regresaría de su viaje para encontrar una casa vacía y una carta que cambiaría todo entre ellos para siempre. Damián regresó de su viaje el jueves por la noche, exhausto, después de 3 días de reuniones tensas en Brasilia. La mansión estaba extrañamente silenciosa cuando entró, pero inicialmente atribuyó esto al hecho de que Isabela probablemente ya estaba durmiendo. Fue solo cuando subió a su estudio que encontró la carta sobre su mesa. Sus manos temblaron mientras leía cada palabra. Isabela se había ido, realmente se había ido. Y lo que era peor, se había ido creyendo que él la veía solo como una solución conveniente. Las palabras de ella resonaron en su mente como un puñetazo en el estómago. Aún cuestionas mis motivaciones. Aún dudas de la sinceridad de mis contribuciones. Damián se dejó caer en la silla con la carta cayendo de sus manos. Durante los últimos meses había luchado contra sentimientos que no comprendía. Una atracción y admiración que crecían cada día. Isabela no solo era inteligente, sino que era brillante. Sus observaciones sobre los negocios eran siempre precisas, sus sugerencias innovadoras. Más que eso, tenía una humanidad que él nunca había encontrado en su círculo social. Pero Eduardo tenía razón en una cosa. Damián se había enamorado. Y eso lo aterrorizaba porque no estaba previsto en el contrato, porque significaba vulnerabilidad, porque significaba que necesitaba de ella de una forma que iba mucho más allá del acuerdo original. En la mañana del viernes, Damián irrumpió en la oficina de Marcos como un huracán. ¿Dónde está?, exigió sin saludos. Damián, ella pidió específicamente, Marcos, ¿dónde está Isabela? Necesito hablar con ella. El abogado suspiró. Ella ha alquilado un pequeño departamento en la colonia Roma Norte, cerca de su madre. Pero Damián, ella fue muy clara. Damián ya se había ido, dejando a Marcos hablando solo. El departamento de Isabela era modesto, un contraste flagrante con la mansión donde había vivido durante 2 años y medio. Cuando ella abrió la puerta y lo vio parado allí, su expresión se endureció. Damián, no hay nada de qué hablar, dijo, intentando cerrar la puerta. Él puso la mano en la puerta impidiendo que se cerrara. Isabela, por favor. Necesito explicar que después de 2 años y medio, ¿aún crees que soy una oportunista? ¿Que mis contribuciones son calculadas? ¿Que estudié a la familia para manipularlos? No. La palabra salió con más fuerza de lo que Damián pretendía. Isabela, no entiendes. Yo nunca dudé de tu sinceridad. Yo dudé de mí mismo. Isabela se detuvo, confundida. ¿De qué estás hablando? ¿Puedo entrar? Por favor, a regañadientes. Ella abrió la puerta. El departamento era pequeño pero acogedor, decorado con sencillez y cariño. Damián se sintió inmediatamente fuera de lugar con su traje caro en aquel ambiente genuino. Isabela, ¿quieres saber la verdad? Cancelé todas mis citas hace más de 1 año. Dejé de salir con otras mujeres porque no podía dejar de pensar en ti. Damián pasó las manos por el cabello, claramente luchando con las palabras. Cuando Eduardo dijo esas cosas crueles, cuando estuve de acuerdo, no era porque dudara de ti. Era porque tenía miedo de lo que estaba sintiendo. ¿Miedo? Isabela se sentó en el sofá con la expresión aún cautelosa. Miedo de haberme enamorado de una mujer que estaba conmigo solo por obligación contractual. Miedo de que, cuando los 3 años terminaran, te fueras sin mirar atrás, porque yo nunca había significado nada para ti, además de un pagador de cuentas. Isabela lo miró en silencio durante largos segundos. ¿Te enamoraste de mí? Perdidamente, admitió Damián, sentándose en el sillón frente a ella. Cada día que pasaba, te volvías más impresionante. Tu inteligencia, tu dedicación a tu familia, la forma cariñosa en que tratabas a los empleados, tus ideas brillantes sobre los negocios. Me enamoré de todo eso
y de ti. Entonces, ¿por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué seguiste tratándome como a una extraña? Porque tenía miedo de estar violando nuestro acuerdo. Dejaste muy claro desde el principio que esto era solo negocios. No quería ponerte en una posición incómoda ni hacerte sentir que necesitabas fingir sentimientos que no tenías. Isabela se levantó y caminó hacia la ventana. Damián, eres un idiota. Él parpadeó, sorprendido. Un completo idiota, continuó ella, volviéndose hacia él. Porque si hubieras prestado atención, realmente prestado atención, te habrías dado cuenta de que yo también me enamoré de ti. Hace más de un año. El mundo se detuvo para Damián. ¿Tú qué? Me enamoré del hombre que vi cuidando de aquel gato herido en el jardín, del hombre que conoce el nombre de todos los empleados de la empresa, del hombre que visita secretamente los proyectos sociales y se preocupa genuinamente por el impacto de la empresa en la comunidad. Isabela se acercó a él. Me enamoré de ti, Damián Blackwell, no de tu cuenta bancaria. Damián se levantó, con la esperanza floreciendo en su pecho. Isabela, Pero eso no cambia el hecho de que no confiaste en mí lo suficiente como para contarme sobre tus sentimientos. No cambia el hecho de que preferiste creer que yo era capaz de manipulación. Tienes razón, admitió Damián. Fui un cobarde. Pero Isabela, quiero una oportunidad de arreglar esto. Quiero una oportunidad de conocerte verdaderamente, sin contratos, sin acuerdos, solo nosotros dos. ¿Y cómo puedo estar segura de que me ves como tu igual? ¿Que no soy solo la trabajadora de limpieza que tuvo suerte? En respuesta, Damián sacó un papel del bolsillo. Era una copia del proyecto que Isabela había dejado con Roberto. Mi tío me mostró esto ayer. Isabela, este proyecto es genial, revolucionario y quiere implementarlo inmediatamente. Damián tomó sus manos. Pero más que eso, quiere ofrecerte el puesto de directora de responsabilidad social de la empresa. Un puesto creado específicamente para tus habilidades únicas. Isabela abrió los ojos como platos. No puede estar hablando en serio. Lo está, y yo también estoy hablando en serio cuando digo que te quiero en mi vida, no como esposa contractual, sino como socia en la empresa y en la vida. Isabela miró a los ojos azules de Damián y vio, por primera vez, vulnerabilidad completa. No había máscaras, no había acuerdos comerciales, solo un hombre enamorado pidiendo una segunda oportunidad. Damián, dijo suavemente, si vamos a intentar esto de verdad, tiene que ser como iguales, sin juegos, sin esconder sentimientos, sin miedo, como iguales, convino él, llevando la mano de ella a sus labios. Isabela Santos, ¿te gustaría cenar conmigo esta noche? ¿Una cita de verdad, no una obligación contractual? Ella sonrió, la primera sonrisa genuina en días. Me encantaría. 6 meses después, Isabela y Damián se casaron de nuevo, esta vez en una ceremonia sencilla en el jardín de la mansión, con solo la familia cercana y algunos amigos queridos. Isabela llevaba un vestido sencillo y un ramo de flores del mercado de Jamaica, las mismas flores que Damián había comprado, pero nunca había tenido el coraje de darle. Como directora de responsabilidad social de Corporativo Reforma, Isabela implementó programas que se convirtieron en modelo nacional. La empresa creó un fondo de apoyo para familias en emergencias médicas, exactamente como la que ella misma había enfrentado. Doña Carmen, completamente recuperada, se convirtió en abuela de gemelos 2 años después, y frecuentemente decía que sabía desde el primer día que Damián e Isabela estaban destinados el uno para el otro. A veces, cuando Isabela pasaba por los pasillos de la empresa donde todo comenzó, sonreía recordando a la mujer valiente que una vez se había ofrecido para un acuerdo imposible. Aquella mujer había encontrado mucho más que salvación financiera.
Había encontrado su verdadero valor, su voz y un amor que había crecido no por conveniencia, sino por admiración, respeto y tiempo. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Isabela haya tocado sus corazones tanto como ha tocado el nuestro. Para continuar este viaje emocional a través de historias que celebran la fuerza del amor verdadero y la superación, hemos preparado una selección especial de narrativas igualmente cautivadoras. Pueden encontrarlas haciendo clic en el icono a su izquierda. Si la historia de Isabela les ha inspirado, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta. Cada gesto nos anima a seguir compartiendo estas historias que exploran la complejidad y la belleza de la vida. Todos los días traemos nuevos contenidos únicos que muestran cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados. No se pierdan nuestras próximas historias y esperamos leerlos en los comentarios contándonos cómo esta narrativa los hizo sentir. Hasta la próxima aventura emocional.